Avanzamos con Cristología. Cristología. El estudio de Cristología tal vez es el estudio más importante. Cristo debe ser el centro de toda nuestra creencia, de toda nuestra doctrina, de nuestra vida. Cristo es el centro. En la página 83. Comenzamos en la página 83. Jesucristo. 83. Mire entonces, para comenzar, Cristología. Hace casi 2000 años, Jesús hizo a sus discípulos dos preguntas que aún resuenan en el corazón y en la mente de los hombres. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Esas son dos preguntas muy importantes. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice la gente? Bueno, hay muchas respuestas diferentes. Muchos dicen que Cristo era simplemente un buen hombre. Otros dicen que era el Mesías. Claro, creemos que era el Mesías. Otros decían que simplemente era un profeta. Hasta los musulmanes hoy en día, ellos creen que Jesús era uno de los profetas más importantes, pero ellos niegan que Él era Dios mismo. Niegan que Él resucitó de entre los muertos. Pero nosotros, basándonos en lo que el Nuevo Testamento nos enseña, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, Él es Jehová, Él se ha resucitado de entre los muertos después de morir por nuestros pecados, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, Él es el León de Judá, Emmanuel, uno de sus nombres, quiere decir Dios con nosotros, increíble. Eso apunta el hecho de que Jesús es Dios. Si pusieron el nombre ahí, según lo que Dios había indicado a María y José, el nombre será Jesús, quien quiere decir Salvador, pero Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros. Otra cosa, entonces ayer vimos en la bibliología algo importante, viendo que la Biblia ha dividido en 5 partes y vimos que en cada parte Cristo es el centro. Las escrituras son cristocéntricas. El Antiguo Testamento, ¿de qué se trata? Dijimos ayer en una sola palabra, el Antiguo Testamento es preparación. Ahí estaba preparando el camino para que llegara el Mesías. Hay historia tras historia tras historia, profecía tras profecía tras profecía que habla de Cristo, que apunta a Cristo, el Mesías que iba a venir. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿De qué se trata en una palabra? No. No han escuchado bien. Sí, está anotada. Comienza con M. Manifestación. ¿Y por qué decimos manifestación? El Mesías, Dios encarnado, el Hijo de Dios manifestado. Vemos su nacimiento, toda la historia, sus enseñanzas, sus parábolas, sus milagros, su muerte, sepultura, resurrección, ascensión. Todo tiene que ver con Jesucristo manifestado. Hechos. Estaban proclamando el mensaje de que Jesús es Dios. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó. Hay salvación en Cristo. Entonces, hechos, proclamación. Estaban proclamando el mensaje a donde iban. Qué ánimo para nosotros. Debemos hacer la misma cosa. Predicar donde sea, a donde vayamos. Entonces, Romanos hasta Judas. Estos libros, ¿cómo se llaman? Epístolas. Son las epístolas y ellos explican la doctrina
fundamental, doctrina de la iglesia, doctrina de Jesús, doctrina, la bibliología, vemos la teología propia, vemos acerca de los ángeles, ya bastante doctrina, explicación. Terminando ahí toda la Biblia con el libro de Apocalipsis. Vemos ahí la consumación. Cómo termina la historia aquí en la tierra y cómo entramos en el estado eterno. Habla ahí del arrebatamiento, después ya habla de la gran tribulación, capítulos 6 hasta 19, hablando de la gran tribulación. Después de eso, hablando algo del milenio, 1000 años donde Cristo reina aquí en la tierra. Y después el estado, el gran trono blanco, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Los que sí han creído en Cristo irán a la nueva tierra, nuevos cielos. En una sola palabra, la consumación de toda la historia. Y todo depende de lo que pasó en la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es como el centro de la historia humana. Ahí se destaca la cruz. En el centro de la historia de la humanidad, como el centro, el enfoque principal de todo. Entonces, las escrituras son cristocéntricas. Ahora llegamos al estudio de la cristología. Cristología, y Cristo es el centro de todo. No debemos nunca desviarnos de eso. Si comenzamos a enfocarnos más y más en otras cosas, realmente estamos desviándonos del propósito principal. Cristo es el centro. Por eso nosotros hermanos libres, nuestras iglesias, siempre hemos tomado la reunión más importante, la Cena del Señor. Domingos en la mañana celebramos la Cena del Señor cada domingo en la mañana para recordar, para no olvidarnos de la obra redentora de Jesucristo en la cruz, su sepultura, su resurrección. Debemos, ustedes en sus pueblos, en sus iglesias, están celebrando la Santa Cena. Eso es importantísimo. Jesucristo, Él mismo mandó que debemos, básicamente Él mandó que hagamos ahí dos ordenanzas, se puede decir. Debemos bautizar a los creyentes y debemos reunirnos para celebrar la cena. Esas son dos ordenanzas que vemos mandado de Jesucristo mismo. Bien, Jesucristo. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Debemos adorar a Jesucristo? ¿O solo el Padre? A Jesucristo. ¿Sabes qué? Una vez los testigos de Jehová llegaron a mi casa y tocaron la puerta. Ahí en Tarapoto siempre van puerta a puerta y abrimos la puerta. Y ahí me dijeron, somos testigos de Jehová, y yo les dije, oh, yo también soy testigo de Jehová. Y ellos estaban confundidos. ¿Qué? Pero ¿hay algún gringo testigo de Jehová? No sabíamos. ¿Por qué? ¿Qué sala? ¿Qué salón de los testigos perteneces? Y yo le dije, no, pero yo soy testigo de Jehová. Pero tengo una pregunta. He escuchado que otros testigos de Jehová no adoran a Jesús. Y ellos me dijeron, sí, no debemos adorar a Jesús. Es Jehová, adoramos a Jehová. Jesús no es Jehová, entonces no le adoramos. Él es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y yo le dije, tengo unas preguntas. Mire, yo he encontrado, leyendo mi Biblia, unos versículos donde dice que adoraron a Jesús. Y ellos me dijeron, a ver, ¿dónde? Entonces, mira, Mateo 2:11. Entonces les mostré 2:11, Mateo 2:11. Aquí dice, está hablando de la visita de los sabios, los magos del oriente. Llegaron siguiendo ahí la estrella, y dice en Mateo 2:11, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Y ellos entonces estaban ahí rascando la cabeza, pero bueno,
Era mal lo que le hicieron estos magos. No deberían haber hecho eso. Ahí yo les dije, gracias por explicarme. Pero hay otro, y es más acá, en el mismo libro, Mateo 14:33. Más acá, Mateo 14:33. Acá dice, y eso es cuando Jesús caminó sobre el agua, y cuando Él entró en la barca, o el barco, Él entró en el barco, dice que todos lo adoraron. Vamos a ver. En 33 dice, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces ellos estaban diciendo, no, pero lo adoraron. No entendemos por qué lo adoraron, porque no deberían haber hecho eso. Pero lo que debemos enfatizar acá es, Él era el Hijo de Dios. No Dios, solo Hijo de Dios. Les dije, gracias por explicar. Han hecho mal adorarle. Entonces, pero hay otro. Al final del mismo libro, Mateo 28, versículo 9. Acá dice, eso es después de su resurrección. Él se había resucitado. Y dice acá que en 9, las mujeres, en eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Y esta vez ellos, los testigos de Jehová, ellos mirándolo, dijeron, tú eres otra clase de testigo de Jehová. Y les dije, sí, yo soy un verdadero testigo de Jehová. Que adoramos a Jesús porque Jesús es Jehová. Vamos a ver que Jesús es Jehová. Pero mira, lo adoraron a Jesús cuando era niño o bebé recién nacido. Lo adoraron en medio de su ministerio y Él no lo negó. Cuando a veces hay momentos en la Biblia donde vemos que un ángel se le aparece a alguien, a un hermano, un discípulo, y entonces el discípulo se pone de rodillas y comienza a adorarle, y el ángel siempre dice, no me adores, soy consiervo como tú, yo soy creación de Dios como tú, no me adores, adoras a Dios. Pero mira, Jesús no lo niega. Él lo aceptaba. Claro, como bebé no podía hablar. Entonces, bueno, ya, pero vemos, medio de su ministerio, entró en el barco, lo adoraron y Él lo aceptó. No les enseñó, no hagas eso. No, lo aceptó. Y acá, después de su resurrección, vemos también las mujeres abrazaron sus pies y lo adoraron. Debemos adorar a Jesús. Somos testigos de Jehová. Otra clase. Los que adoramos a Jesús porque Jesús es Jehová y Él merece nuestra adoración. Ahora, también Jesús es Jehová. Mira, Isaías 6. En Isaías 6, habla aquí, eso es cuando Isaías vio a Jehová. En todo, bueno, tal vez no debemos decir en todo su gloria y esplendor hubiera muerto. Isaías 6. En Isaías 6, bueno, tal vez leo desde versículo 1. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Entonces, él dice, vi al Señor. La Reina Valera, vi. ¿Qué dice la Reina Valera? Versículo 1, 6:1. Isaías 1, ¿sí? Sí, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor. Vi. Sí, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Muy bien. Isaías está hablando y él en una visión parece, él dice que vi al Señor.
Él está viendo a Dios en el cielo, sentado en su trono. Versículo 2 dice, por encima de él había serafines. Son ángeles, ¿no? Serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, con 2 volaban. Vemos eso también de esos ángeles en Apocalipsis. Pero dice, y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Y él dice, ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entienden, miren bien, pero no perciban, haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Escucha, ¿quién dijo todo eso? No, el Señor. El Señor le dijo a Elías, dice, él está diciendo, yo he visto al Señor Todopoderoso, he visto el Rey. Entonces una voz, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Entonces él dice, aquí estoy, envíame a mí. Y después el Señor dice, él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entienden. A ver, hay que grabar lo que dice ahí. Ahora vamos a Juan 12, 41, es el versículo clave, pero es interesante. Mira, va a decir aquí que era Jesús que Isaías vio en la visión. Juan 12, versículo 41 es la clave, pero yo quiero leer el contexto antes. Bueno, tal vez leemos en versículo 39. Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías. Está hablando del ministerio de Jesús y muchos estaban rechazando a Jesús, rechazando su mensaje, los fariseos y los líderes del pueblo. Entonces dice en 39, Juan 12, 39, por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías, escucha bien, Isaías, y hay una cita acá de Isaías 6, lo que acabamos de leer. Dice, Isaías dijo, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos, ni entienden con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Acabamos de leer eso, ¿no? Sí. En capítulo 6 de Isaías. Ahora, fíjense en versículo 41. ¿Qué dice? El siguiente versículo dice, esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Mira, dice aquí en Juan 12 que Isaías, en Isaías 6, vio al Señor, vio a Jesús. Es claro leyendo en Isaías 6 que Isaías había visto Jehová, excelso y sublime, sentado en su trono. Isaías mismo, él dice al final del versículo 5, he visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Pero Juan 12, 41 dice que Isaías, ¿a quién vio? Él vio a Jesús. Este pasaje indica entonces Jesús es
el mismo Jehová de Isaías 6. Jesús es Jehová. Isaías vio a Jesús, quien es claramente en capítulo 6 Jehová mismo. Ahora es interesante, en Hechos 28 vemos que indica que el Espíritu Santo es quien habló a Isaías en Isaías 6. Entonces, poniéndole igual, el Espíritu Santo es Jehová también. A ver, Hechos 28. Hechos 28, versículo 25. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo, dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos, se les han cerrado los ojos, de lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y los sanaría. Está citando de Isaías 6. Pero esta vez, dice Pablo en Hechos, que era el Espíritu Santo que le hablaba a Isaías. Entonces mira, en Isaías 6 claramente es Jehová, Dios Todopoderoso, el Señor excelso y sublime. Jehová está hablando con Isaías en Isaías 6. Pero Juan 12, versículo 41, dice que Isaías vio a Jesús y Jesús le habló en Isaías 6. Pero en Hechos 28, versículo 25, dice que el Espíritu Santo le habló a Isaías en capítulo 6 de Isaías. Entonces mira, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios revelado en tres personas con diferentes roles y funciones, pero es el mismo Dios. El Espíritu Santo es Dios, lo afirma Pablo en Hechos 28, diciendo que el Espíritu Santo habló a Isaías en este capítulo 6. Pero en Juan 12 vemos claramente que era Jesús quien habló con Isaías. En Isaías mismo, leyendo, es Jehová claramente. Mira, Jesús es Jehová. El Espíritu Santo es Jehová. ¿Lo han apuntado? Para que tal vez puedan compartirlo con otra persona que tal vez no cree que Jesús es Jehová. Entonces, Juan 12, 41, un versículo clave en cuanto a la cristología. En cuanto a la pneumatología, el estudio del Espíritu Santo que vamos a tocar mañana, vemos que Hechos 28, versículo 25. Ese es un versículo que indica el Espíritu Santo es Jehová. Bien, seguimos entonces. Jesús, ¿quién es? Mira, algunos textos claves en cuanto a la cristología. Hay muchos textos excelentes que nos enseñan acerca de la persona de Cristo. Pero si tuvieras que escoger los más importantes, aquí al pie de la página 83 nos da unos 7 versículos o 8 versículos claves. Juan 1, 1 al 18. Romanos 5, 12 al 20. Efesios 1. Juan 1. Bueno, está escrito en el libro acá también. Lo que dije de eso, Isaías, Juan, Hechos, no está en el libro. Juan 1 en Cristología, ¿no? La cristología. Pero estos versículos acá, Juan 1, 1 a 18, para comenzar. Juan 1, 1, 18. Sí, debemos leer algo acá. Juan 1, 1 a 18. Dice,
Mira, tal vez algunos tienen memorizado, seguro Miguel tiene es memorizado. En el principio era el verbo. Ya, mira, es muy interesante este versículo. En el principio era el verbo estaba con Dios, o era con Dios, y era Dios. Entonces, mira, ahí vemos que nos enseña que el verbo, quienes vemos más adelante en versículo 14, dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Clarificando que, ¿quién es el verbo? ¿Quién se hizo hombre y vivió entre nosotros? Jesús. Jesús es el verbo. Decimos, Jesús es Dios y se hizo hombre Ya. para llegar a este mundo. Sí, y él siempre era el verbo. Bueno, otras traducciones dicen la palabra. En griego es logos. En arge en hologos. Kai hologos. En prostonteon. Y quiere decir, bueno, es traducido bien. Logos quiere decir palabra. Verbo es una palabra con acción, ¿no? Pero vemos que dice que era con Dios, o estaba con Dios, y era Dios. Mira, cuando dice era con Dios, quiere decir que es distinto al Padre, estaba con Dios, entonces es diferente del Padre, estaba con el Padre, pero después indica que era Dios. Entonces, el Hijo no es el Padre, pero es Dios. Un solo Dios revelado en tres personas. Si alguien es un modalista, ayer hablamos de los modalistas, ¿se acuerdan qué es un modalista? Cuando Dios quiere ser Padre, pone gorro de Padre. Cuando quiere ser Hijo, pone gorro del Hijo. Cuando quiere ser el Espíritu Santo, pone gorro del Espíritu Santo. Eso es una herejía. Y este es un buen versículo para combatirlo y decir, mira, este versículo indica que el verbo era con Dios y a la vez era Dios. Entonces, era Dios, pero no es el Padre. El Hijo no es el Padre, pero es Dios. El Padre no es el Espíritu Santo, pero es Dios. El Espíritu Santo no es el Hijo, pero es Dios. Un solo Dios revelado en tres personas distintas, con diferentes roles y funciones, pero iguales en esencia. Una vez me dijo un señor que lee bastante la palabra de Dios, hace días no en San José. Y ustedes evangélicos, sí le digo, he hecho muchas preguntas a pastores, hermanos, y no me dan la respuesta. Quiero hacerte una pregunta, ¿cuál es el sonido de Dios? ¿Qué es la palabra? ¿Quién es la palabra? Si dice que es hermano, me das la respuesta. Ahorita, ya le digo. Pero primero que hablaste de San Juan 1:1, le digo. ¿Así? Dice. Y luego nos vamos a otra versión donde dice que en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y acá le digo, dice, la versión de una manera, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y para mí la palabra es Cristo. Eso quiero saber. Eso quiero saber. Yeah, Entonces la palabra viviente es Cristo, sí, esa es la palabra viviente. yeah. Entonces, él mismo es el Dios, él mismo es Dios. Ah, ya, bueno. La palabra escrita, la Santa Biblia. Muy bien, eso no se sabe. Ah, sí, la palabra escrita, la Biblia. La palabra viva, Jesucristo. Aunque podríamos decir esta palabra también está viva. Viva. Bueno, tenemos hojas acá de papel, pero la palabra es vida. Está acá. Juan dice eso. Sí. Juan dice eso. Sí, en su primera carta. Sí. Pero entonces ya, en algunas versiones lo traducen palabra. En todas las versiones de inglés lo traducen palabra, word. Word en inglés es palabra. Hay ocasión para muchos que tienen Biblia y no leen, no entienden, como no aprenden, solo se van a la misa. Yeah. También las personas así. Don Miguel, tu Biblia habla mal de ti, me dice. ¿Por qué le digo? Porque dice, pues, en el principio, no sé, era y la otra, no, está mal. ¿Y qué dice de ti? Le digo. Le dice en el principio de la palabra. Y otro también que habla mal tu Biblia, me dice, ¿por qué le digo? Porque mira lo que dice.
en el libro de mí dice, no me avergüenzo de las buenas nuevas. Le dice evangelio, mira, digo, evangelio o bueno, es castellano, Buenas nuevas. Ajá. Ah, ya es que no entiendo. Ajá. Gracias, ¿ves? Ah, qué bien. No entienden, ellos piensan que tienes otra palabra y ellos, otra palabra. Ah. Sí, por eso es importante estudiar y saber el significado de esas palabras, porque muchos ignorantes de las palabras que escuchamos, evangelio, ¿qué será? Bueno, muchos dicen que ustedes son evangelistas. Claro, debemos ser evangelistas, pero lo que ellos quieren decir están confundiendo la palabra evangélico con evangelista. Evangelista es el que predica el evangelio, predica buenas nuevas de la salvación en Cristo. Evangélico es una persona que, la palabra evangélico quiere decir alguien que toma la palabra de Dios como su única autoridad para doctrina y práctica. Eso es evangélico. Católico, ellos miran al Papa como su única autoridad para la doctrina y práctica. La iglesia católica, lo que la iglesia enseña, eso es su autoridad. A nosotros, no. Ni el pastor, el anciano que predica, el misionero, no es la autoridad. Nuestra autoridad es la palabra. Y cada uno de nosotros tenemos la palabra. Nuestra única autoridad para la fe, la doctrina y la práctica está acá. Eso quiere decir evangélico. Muy bien, muchos no saben los significados de esas palabras y debemos, me anima bastante que ustedes están tomando esta semana, bueno, cada 2 meses es, que estamos llevando ya una semana de clases, están separando ese tiempo porque ustedes quieren capacitarse, quieren saber más para conocer al Señor mejor y para también predicar de acuerdo bíblicamente lo que dice la palabra y estamos aprendiendo diferentes términos de la teología. Eso es importante. Yo sé que han sacrificado tiempo, cosecha de la cacao y todo, pero el Señor va a recompensar. Él está diciendo que él tomaba purita tecito nomás tomaba, pero ahora está tomando ya leche bien cargadita con su cacao. Ya, en cuanto a la enseñanza. Es más que el cacao. Ya. Más que el cacao. Bien dicho, bien dicho. Cargado, espeso. Va a nutrir bien. Ya. Bien, entonces, siguiendo acá, Juan 1 al 18 es clave para la cristología. Yo en inglés he memorizado estos pasajes importantes de la cristología, hablando de Juan 1, también Efesios 1, Filipenses 2, Colosenses 1, Hebreos 1. Estos pasajes también Apocalipsis 1. Vemos ahí el Hijo de Dios revelado. ¿Quién es realmente? Son claves, pasajes cristológicos claves. Es fácil recordar porque muchos son capítulo 1. ¿Ya? ¿Pueden recordar eso? Sin echar ojo, tú puedes decir Efesios 1, Juan 1, Filipenses es 2, capítulo 2, versículos 5 al 11. Colosenses 1, Hebreos 1, Apocalipsis 1. Bueno, aquí en la lista, en el libro no está Apocalipsis, debes ponerlo. Apocalipsis 1. Hay Colosenses también, 2, 9, 15. Sí, otro pasaje ahí para implementar. Ajá, sí. Y para mí como yo soy medio bruto, yo necesito recordar necesito algo fácil, como todos los capítulos, capítulo 1. Porque es interesante, Juan 1, Efesios 1, Colosenses 1, Hebreos 1, Apocalipsis 1, y para dar un 2, Filipenses 2. Filipenses 2, 5 al 11, tal vez es uno de los pasajes más debatido y famoso también. Romanos también. Y Romanos 1 también.
pero hay un pasaje ahí, a ver, desde versículo 12 más o menos, pero Romanos 5, 12 a 20, eso es la comparación entre el primer Adán y el segundo Adán, comparando Adán, y porque le llama Adán el Hijo de Dios. Hay dos personajes en la Biblia llamados hijos de Dios, el Hijo de Dios, Adán y Jesucristo. En la genealogía, en Lucas 3, hay una genealogía que le traza desde Jesús hasta Adán. Y ahí le llama hijo de, y llega a Adán, y Adán era hijo de Dios. Pero interesante, Jesucristo, con sus diferentes títulos, hijo de Dios, hijo de hombre, quiere decir que era 100% hombre, pero 100% Dios. Emmanuel. A ver, ¿quién puede mencionar más títulos de Jesús? El Mesías. Emmanuel. El escogido. Ungido. Ingreído. Elegido. Príncipe de los pastores. Ya. El camino, la vida, la verdad, Rey de reyes, luz del mundo, el Señor de señores, pan de vida. Ustedes ya, pero dense cuenta, la Biblia tiene hartos títulos para Jesús. En el Antiguo Testamento, el león de Judá, me gusta, es el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Dónde? Alfa buena pregunta. Alfa es la primera letra en el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma. Ahí comienza el alfabeto en griego. Y omega es la última letra, como Z. Entonces, ya por eso en Apocalipsis lo dicen juntos. Dice que Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega. Quiere decir, es como decir la misma cosa, principio y fin, pero de diferentes maneras. Él es nuestro A y Z. Alfa y omega, principio y fin. Nuestra ley de Jehová dice, como ha sido un principio, Dios ha creado, y al final es el fin, no tiene otra cosa más. Una explicación a los confusos de ellos. Ya hay que tener cuidado ahí diciendo que él fue creado. No. Primogénito, primero de la creación, así. Ya, en Colosenses, podemos ver el pasaje, Colosenses capítulo 1. Aquí algunos de los testigos de Jehová les gusta torcerlo. Y hay que tener cuidado. Colosenses 1, 15 al 22. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. A ver, ten cuidado acá. Primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir? No dice el primero de la creación, el primero en ser creado. No dice eso. Él dice el primogénito de la creación. Algunos han interpretado mal diciendo, eso quiere decir el primero en ser creado. No. Sí, los testigos de Jehová citan esto diciendo, mira, la Biblia dice, Jesús es el primero en ser creado. No. Primero de la creación. Primogénito para los judíos, su hijo primogénito era el más importante. Él recibía doble porción económico de la herencia. Él era considerado como el líder espiritual de la familia. Iba a heredar de su padre. Después él iba a ser como el sacerdote de la familia. Iba a ser como rey de la familia. Doble porción de bendición también. Por eso Jacobo y Esaú estaban ahí peleando tanto para la primogenitura. Entonces,
claro, era el primer hijo que nació, que tenía la primogenitura, pero la primogenitura no significa simplemente el primer hijo. Lo que quiere decir es privilegio, o prestigio, o importancia. Entonces aquí cuando dice que el primogénito de toda la creación, quiere decir lo más importante por encima de todo lo que Dios ha creado. No quiere decir que Él era creado, simplemente que Él es el rey sobre todo. Él es el sacerdote, rey, profeta. Él es el más importante por encima de toda la creación. No quiere decir que Él es el primero que fue creado y después todo fue creado, después de Él. No. Simplemente quiere decir que Él está por encima, el primogénito, el más importante, el supremo, encima de toda la creación. Su supremacia. Vemos la supremacia de Jesucristo sobre toda la creación. No quiere decir que Él era el primero en ser creado. También más abajo llegamos a versículo 18. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Él es el primogénito. No era el primero en resucitarse, porque Elías resucitó una persona en el Antiguo Testamento. Eliseo resucitó a un niño. Ellos fueron resucitados antes de que Cristo resucitó. Aunque se puede decir que Cristo resucitó antes de la fundación del mundo, porque dice que Él fue inmolado antes de la creación del mundo. De alguna manera, como Dios en su soberanía, Él sabía, claro, Dios omnisciente, tenía su plan de redención desde antes de la creación del mundo. Entonces, de esta manera, Jesús fue muerto, resucitado, ascendido a la derecha del Padre antes de la creación del mundo. En alguna manera, sabiendo que, bueno, en la panorama de todas las cosas, eso es lo que iba a pasar. Pero dentro del espacio y tiempo, vemos que habían unos resucitados antes de Jesucristo. Claro, no se resucitaron a sí mismos. Jesús se resucitó a sí mismo. Pero vemos acá cuando le llama el primogénito de la resurrección, quiere decir el más importante de la resurrección. Más importante, Lázaro se resucitó, pero Jesús es más importante que Lázaro. Porque él con su poder lo resucitó. Jesús le resucitó, pero Jesús se resucitó a sí mismo cuando estaba muerto. Hay textos que dicen que el Padre le resucitó. Hay textos que implican el Espíritu Santo le resucitó a Jesús. Hay textos que implican Jesús mismo se resucitó a sí mismo. Entonces, vemos ahí otra vez la Trinidad. Pero entonces, esos títulos para Jesucristo, Él es el primogénito. No quiere decir el primero, en el sentido de que el primero que resucitó o el primero que fue creado. No. Quiere decir el más importante, que está por encima de ese grupo de resucitados, por encima de ese grupo que fue creado. Él es el primogénito. ¿Otros títulos? Una preguntita más que... Ya. Dijiste que logos es la palabra. Logos. Ya. Una aclaración, rema. Ya. Rema quiere decir palabra. Hay logos, sí. Se puede traducir palabra, pero rema es otra palabra en griego que quiere decir palabra. Hay otro, grafe, eso quiere decir escritura. Entonces, las escrituras son las grafe. Si leemos entonces un versículo que no dice palabra Dios, entonces no es logos. Si solamente habla, así dice las escrituras. Ya, en 1 de Juan, capítulo 1, donde dice que nosotros le tocamos, lo oímos, y habla del verbo
del verbo de Dios. Ahí está la palabra otra vez, logos. En algunas versiones, la nueva versión, la nueva versión internacional dice verbo. Dios habló hoy, dice palabra. Y yo no tengo problema con eso, está bien. Para mí, palabra es tal vez mejor que verbo, solo porque en todas las traducciones en inglés dicen palabra, no dicen verbo. Pero yo entiendo, bueno, la palabra logos involucra más de solamente la idea palabra. Es más, es un concepto que los mismos griegos usaban ese término logos para explicar un concepto más allá trascendente. Pero entonces Jesús es la palabra, Él es verbo, pero Él no es rema. Rema es simplemente una palabra que tú escribes. Yeah. Okay. Jesús es de logos, pero no es rema. Ya, no. Ya, hay diferencia. Ya. En la gramática, logos es tratado en la palabra. ¿Tratado? Tratado de logos. No entiendo. Logos. Es su definición en la gramática, logos, tratado. Bueno, los teólogos dicen que es difícil definir esa palabra exactamente porque involucra algo trascendente, es algo muy amplio el sentido. Entonces, por eso no lo han traducido, bueno, han traducido diciendo verbo, que, bueno, nos deja ir pensando. Ahí nomás que Y a veces hay ciertas cosas donde si queremos, no podemos. no me atrevo a explicar, puedes entrar en herejías. Juan Calvino dijo eso en cuanto a esta palabra y también lo dijo en cuanto al versículo 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado alguno, por nosotros fue hecho pecado, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Juan Calvino dijo, hay que solo citar el versículo y no explicarlo. Porque explicando ahí donde dice fue hecho pecado, simplemente debemos dejarlo ahí. Tan santo es, tal vez no debemos tocarlo para no entrar en herejías. Pero el verbo logos involucra un significado grande. De Dios. Y bueno, entonces, pensando en esos títulos, Él es el verbo. Él es el... Un pastor nos estaba enseñando esto, lo de rema, dijo. Cuando dijo esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces ahí está entrando logos. Porque está hablando Dios. Es donde dice, y la palabra o la escritura dice así, entonces el rema nomás, no está mentando ahí Dios. Pero ahí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, Dios es theos. Ahí no es logos, no dice logos. Claro, Jesús, de tal manera Jesús amaba el mundo. Pero bueno, la palabra en griego ahí es theos, no es logos. Y eso era casi confuso ahí. No pude más, le preguntaba, entonces otro día, otro diario. Sí. Bueno, es interesante escudriñar más allá y por eso un diccionario bíblico es muy útil. Sería lindo conseguir a cada uno de ustedes un diccionario bíblico. Y puedes ir estudiando con tu diccionario abierto ahí, comparando palabras, buscando significados, y eso es útil, nos ayuda. Y anhelo que ustedes sean teólogos, que realmente estudiosos. Y por eso necesitamos seguir estudiando y poco a poco haciendo nuestra biblioteca pastoral, que nos ayuda. ¿Qué vas a decir? Cuando estaba explicándonos Cristo también acerca de ese versículo, él nos dice, para mí fuera que esta palabra fuera escrita, en el principio era el comunicador. No, usó esa palabra. Bueno, Porque ¿sabe? nos explicó un poco y diciendo que
en ese tiempo, dice, como estaban los filósofos, los estoicos, Ajá. los epicureos, Sí. puede ser que Juan estaba usando un poco de esos términos de ellos. Y sí, sí. Sí, porque los griegos, filósofos, usaban esa palabra, logos. Y parte del significado ahí es comunicador. Por eso otra versión usa palabra. Con palabras nos comunicamos. Dios se comunicó con la humanidad a través de Jesucristo. Jesucristo, su comunicador, su palabra, su verbo, su logos. Sí, pero el logos involucra más que simplemente comunicador, pero es parte, está bien. Está bien. Y como digo, es un significado amplio y hay libros así escritos acerca del significado de una sola palabra, logos. Sí. Bien, entonces, vemos otro pasaje también, Hebreos 1 a 9. Ese es un texto, tal vez algunos de ustedes lo tienen memorizado. Hebreos 1 a 9. Vemos acá, en estos pasajes que están apuntados ahí, tenemos listas de casi características de Jesucristo. ¿Quién es? Lo reduce en pasaje pequeño con mucha información acerca de las características de quién es Jesús. Aquí vemos otro de esos pasajes que está tan lleno de información y sana doctrina acerca de Cristo. Dice, capítulo 1 a 9 podríamos decir, pero solo voy a leer 1 a 4. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Este lo designó heredero de todo. A ver, contamos cuántos datos, cuántas cosas nos dice acerca de Jesús. Dice ahí que fue designado heredero de todo, 1. Y por medio de él hizo el universo, 2. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, 3. La fiel imagen de lo que Él es, 4. El que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, 5. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, eso es 6, se purificó los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, 7. Así llegó a ser superior a los ángeles, 8. En la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia a él de ellos. Bueno, tal vez eso es todo 7. Hablando de que Él es superior a los ángeles. A ver, comenzando de nuevo. ¿Él qué es? Él es el heredero de todo. Él hizo el universo. Mira, ahí dice que Jesucristo, Dios hizo el universo por medio de Jesucristo. Jesucristo no es una creación, Él es el creador. Él es Dios, ¿no? Él hizo el universo. También dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Eso quiere decir, Él es el mismo resplandor de la gloria de Dios, Él es Dios. Que si no es lo que dice, hermano, en el Génesis, Dios creó la luz. Ya. Hablamos de esta luz del día. Claro, no está diciendo que Dios creó. Claro, Dios creó la luz. Jesús es considerado. Pero no estamos diciendo que esa luz era Jesucristo. Así también nos habla que Jesús es la luz. Claro, Él es la luz. Ajá. Sí, pero no debemos confundirnos y decir que eso quiere decir que Jesucristo fue creado en ese momento. No, Jesucristo no fue creado. Él siempre ha existido. Su preexistencia
Y vamos a verlo acá en la Cristología, vamos a ver versículos que apuntan su preexistencia. A ver, mientras estamos hablando de eso, Miqueas. Él ha existido porque Jesucristo era Dios. Solo para venir acá a los hombres se encarnó. Claro. Para poder estar con nosotros, porque él era espíritu, dice en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, era Dios, estaba en espíritu, no podía venir al mundo en espíritu, no lo podíamos ver todos. Claro. Nos tocaban los apóstoles, pero él ha sido carne y todos lo palparon y todos lo veían porque era igual que nosotros. Jesucristo, tal vez con el nombre Jesucristo, y claro, con cuerpo, huesos y sangre como nosotros, había un momento en el tiempo, el espacio y tiempo, hace 2000 años, cuando comenzó a existir como ser humano, cuerpo humano. Pero debemos decir, tal vez es mejor decir, el Hijo de Dios siempre ha existido. Pero como hombre, con el nombre Jesucristo, comenzó a existir. Tomó cuerpo, un cuerpo que no tenía antes. Eso sucedió hace 2000 años. Pero antes de eso, la eternidad pasado siempre existía como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no fue creado. La segunda persona de la Trinidad siempre ha existido, tal como el Padre y el Espíritu Santo. Pero llegó un momento cuando Él tomó carne y huesos, nació como un ser humano, bueno, fue concebido dentro del vientre de María, de una virgen. Ahí comenzó, Dios, se puede decir, añadió otra cosa que antes no tenía, humanidad. La deidad se agregó humanidad. Ahí comenzando, porque ya Jesucristo, hombre, no existía antes. Pero como el Hijo de Dios, Espíritu, sí existía.